una persona que trabajó y trabaja en el archivo y en los archivos de la Iglesia de Sevilla. Cada año fuimos programando una serie de temáticas, a veces impuestas por las circunstancias, por aniversario, y otras veces de aquellos temas que nosotros creíamos que eran más imprescindibles que se tocaran. Así fue en el 2009 con los religiosos en Andalucía. Lo dedicamos especialmente a los religiosos de la enseñanza. Y como yo le decía el otro día a Sor Magdalena, que ella dicta la tercera conferencia, Hijas de la Caridad, que nos la saltamos. Nos la saltamos porque es una compañía, es una asociación de vida apostólica, y bueno, ella nos hablará en ese sentido. El tercer año, un grupo de personas quería que se tocara el tema de los mozárabes, la importancia que tenían en la historia de Andalucía. 2011, Arte e Iglesia en Andalucía, 3 especialistas de historia del arte. Nadie duda del patrimonio artístico de la Iglesia Católica en España y en Andalucía, sin duda menos, ¿no? Estudios de catedrales, de grandes iglesias, por ejemplo, la iglesia de San Luis de los franceses aparecieron en la temática. 2012, Geografía Eclesiástica Andaluza, ver un poco los límites de las diócesis sufragáneas, cómo se dividían en arcedianato, en vicarías, en arciprestazgo, y cómo se llegó ya a final del siglo XX a que la geografía eclesiástica coincidiera con la civil, con la provincia, coincidiera las diócesis. El 13 se tocó el tema de la evangelización en América, la Iglesia y la evangelización en América. En el 2014, se pensó que era bueno ver el ejercicio de la caridad en los arzobispos de Sevilla. Se estudiaron fundamentalmente los arzobispos del siglo XVIII, pero también se tocó la figura del cardenal Bueno Monreal y la figura del beato Marcelo Espino. En ese mismo año, a petición de una hermandad de la parroquia de la Divina Pastora de San Fernando, 2 miembros de esta cátedra impartimos allí una conferencia sobre Spínola y la Iglesia de su época. 2015, pues estudiamos los orígenes del cristianismo en Andalucía, y como era lógico, dirá alguno, bueno, San Isidoro la habían olvidado. Pues no, le tocó en el 2016 su sitio, San Isidoro de Sevilla, su tiempo y su obra. En 2017, las misiones populares en la Andalucía contemporánea, y en el 2018, la Iglesia andaluza en la Baja Edad Media. Y bueno, teníamos olvidado a Cáritas por la función tan grande que presta en la sociedad, y en 2019 se dedicó a Cáritas en Andalucía. En el 2020 se cumplían prácticamente 50 años de la creación del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Por eso se dedicó a la formación del clero, seminarios, centros de estudios teológicos y facultades de teología. Y bueno, este año nos parecía bien, la cátedra tuvo, a mi modesta opinión, un gran acierto de dedicar el tema a las epidemias, a la enfermedad, a las pestes, etc. Y en eso prácticamente está. Cumplimos todos los años la parte académica, que es un ciclo de conferencias. Pero la otra actividad de la cátedra es el anuario de Historia de la Iglesia Andaluza. El primero salió en 2008 y el último salió el año pasado. Son 13 anuarios, hemos cumplido año tras año. El anuario tiene 2 secciones. La primera parte, que se llama dossier, que reflejan las 3 conferencias. Los ponentes se comprometen a poner su conferencia y es una parte sustancial del anuario. Y además llega a una gran difusión. La conferencia es muy importante, pero el conferenciante sabe que lo importante es que se lea después. Y lógicamente eso es lo que intentamos hacer.
y una serie de artículos que colaboran con nosotros investigadores de todo tipo, historia del arte, a músicos, a arqueólogos incluso, y con ellos completamos el anuario que viene a tener en torno a 400 páginas, incluso a 450 algunas. Yo contaba el otro día que son 4.905 páginas de historia de la Iglesia en Andalucía. Ya son páginas. Todo esto, como hemos dicho antes, se hace con la colaboración de las esclavas del Divino Corazón, que le agradecemos públicamente esta colaboración para con nosotros. Hoy, pues, empieza el tema de Iglesia y epidemias en Andalucía y el ponente lo presentará ahora el doctor José Leonardo Ruiz Sánchez. Tiene la ponencia La Orden de San Juan de Dios entre epidemias y pandemias. 500 años de servicio sociosanitario a la población más vulnerable. De nuevo reitero mi acción de gracias a todos los que nos escuchan y esperemos que pasen un buen rato educativo junto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, director de la cátedra. Buenas noches. Para mí es un grato placer presentar a don Francisco Benavides Vázquez, que es natural de Berja, en la Alpujarra almeriense, es paisano. Él es director del Archivo Museo de San Juan de Dios, Casa de los Pisa, Centro Cultural de la Orden Hospitalaria en Granada. Su formación académica se articula en torno al patrimonio cultural. Es licenciado en Documentación, diplomado en Biblioteconomía y diplomado en Teología, máster en Museología y máster en Historia del Arte, tutela y gestión del patrimonio histórico. Es director de la colección de monografías Tema Histórico Orden Hospitalaria, director de la revista de la Historia de la Orden, director del Archivo Hospitalario y miembro del Consejo Editorial de la revista San Juan de Dios. Además, es coordinador del Grupo de Trabajo para la Conservación, Catalogación y Estudio del Patrimonio Cultural de la Orden Hospitalaria en España y forma parte del equipo de docentes de la Escuela de la Orden Hospitalaria. Tiene publicado diferentes monografías y decenas de artículos en revistas especializadas sobre la figura de San Juan de Dios, su iconografía y la historia de la Orden. Su trayectoria profesional en el patrimonio cultural no se reduce a la Orden de San Juan de Dios, sino que también ha abordado el ámbito de la etnología y etnografía, redactando, publicando y produciendo diferentes proyectos museológicos y museográficos. Entre ellos, cabe destacar el Museo Provincial de la Uva del Barco en Almería, un museo que deberían de visitar, muy bonito, está muy bien hecho, y la sección de etnología en el Museo Comarcal de Miguel Guirao de Belén, también en Almería. También ha desarrollado diferentes proyectos de investigación en el ámbito del patrimonio histórico fotográfico, con el patrocinio de la Junta de Andalucía, y en el sector de la documentación por la implantación de nuevas tecnologías para la gestión de las colecciones museísticas de diferentes museos andaluces. Su experiencia es notable en el ámbito de la producción de exposiciones temporales, comisariando más de una treintena de muestras junto a la dirección y edición de sus respectivos catálogos en diferentes instituciones culturales. Hoy lo traemos aquí y él ha venido con mucho gusto para hablarnos en este contexto en el que estamos de la labor que en este sentido y a lo largo de la historia ha hecho la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Por mi parte no queda nada más que darle las gracias por haber estado en este evento. Muchísimas gracias, José Leonardo, por tu presentación. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación a participar en esta edición de las jornadas con un tema pues muy actual, más actual que nunca. Recuerdo hace ya meses
cuando me cursasteis la invitación, que pensábamos que para esta fecha todo había pasado. Y bueno, afortunadamente nos vemos con salud, pero constatamos que no ha pasado del todo. Yo agradezco enormemente la invitación, sobre todo porque es una oportunidad la que nos dais a los distintos ponentes que vamos a participar en este ciclo de conferencias a poner en valor la acción hospitalaria en general de diferentes instituciones de Iglesia. Veíamos las epidemias y las pandemias como algo alejado, algo que había tenido lugar en otro tiempo, donde la ciencia no había avanzado lo suficiente, donde la insalubridad y la falta de medidas higiénicas era una constante. Hoy hemos vuelto a revivir en primera persona todo aquello que sabíamos por la historia. Hoy somos actores principales de un acontecimiento histórico y aún no hemos tomado conciencia de la dimensión de esta realidad ni las consecuencias futuras que podrá alcanzar. En otro tiempo, instituciones de la Iglesia siempre dieron un paso adelante para salir al encuentro de la persona que sufría la enfermedad. Por tanto, todo un sustrato cristiano hay en esta dinámica de cuidado y de curación. Yo me voy a centrar en la actuación, en la respuesta, en la manera de hacer de una institución concreta, una institución que, como relataré seguidamente, nace en Granada, pero que poco tiempo después se extendería por todo el mundo. Y afortunadamente la Orden de San Juan de Dios sigue presente en todo el mundo, sigue viva, sigue actual. Y voy a tratar modestamente de ordenar de un modo coherente y riguroso un relato que ha ido construyendo la familia de San Juan de Dios a lo largo de la historia. Vamos a ver la primera diapositiva, con la que quiero empezar enmarcando mi intervención en dos reflexiones, en dos citas. Una que textualmente nos apunta: las epidemias no son algo nuevo para la humanidad, solo son nuevas para nosotros, que afirma Nicolás Christakis en una magnífica monografía que ha publicado recientemente y que hace un relato de cómo se ha situado la sociedad frente a la epidemia y pandemia a lo largo de la historia, que recomiendo su lectura desde este momento. Por tanto, la primera reflexión es que la enfermedad es una constante. La enfermedad es consustancial a la persona. La enfermedad nos acecha y persigue a lo largo de nuestra biografía, pero la mayoría de nosotros no habíamos reparado en eso. Y la segunda cita, con la que quiero enmarcar permanentemente mi intervención, es una cita diríamos que del magisterio de la Orden Hospitalaria, de sus constituciones. El voto de hospitalidad. Por el voto de hospitalidad nos dedicamos a la asistencia de los enfermos y necesitados, comprometiéndonos a prestarle todos los servicios necesarios, por humildes que sean, incluso con peligro de la propia vida, a imitación de Jesucristo, que nos amó hasta morir por nuestra salvación. Por tanto, tenemos dos citas, una que nos hace tomar conciencia de que estamos acechados permanentemente por la enfermedad, pero otra cita que yo considero extremadamente esperanzadora, en la que se nos recuerda que hay gente que profesa la hospitalidad aun a riesgo de la propia vida. En torno a estas dos reflexiones he tratado de articular este relato, y permanentemente a lo largo de 500 años que pronto cumplirá la institución ha existido la amenaza y la respuesta. La amenaza a la salud, pero también la respuesta heroica de personas que desde un profundo convencimiento religioso han salido al frente, han plantado cara
a la necesidad de tantas personas en momentos de epidemia y en momentos de pandemia. A lo largo de la historia, la orden hospitalaria no se ha caracterizado precisamente por documentar sus actuaciones. Los que trabajamos en los archivos, la felicidad más grande que tenemos siempre es poderle facilitar a los investigadores material de trabajo. Yo me revelo cuando a un investigador tengo que decirle no lo tengo. Pues en esta ocasión, y una vez más en mi institución, en la orden hospitalaria, no es muy abundante, que digamos, la documentación, los testimonios materiales que nos hablen de un pasado en el que se ha dado respuesta a las epidemias. Ni siquiera se han documentado a veces aquellas intervenciones más heroicas. No obstante, hemos recurrido a todas aquellas fuentes documentales dispersas, insisto, que pueden arrojar luz sobre la cuestión que aquí abordamos. Así, hemos querido aprovechar esta oportunidad para recopilar y ofrecer en este texto fuentes documentales, fuentes gráficas, sobre las epidemias y pandemias más recientes, tales como el ébola o la COVID-19, con el propósito de que en un futuro puedan estar más accesibles y ser más conocidas. Por tanto, Manuel, José Leonardo, os doy también las gracias por propiciar, por darnos la facilidad de poder volcar esta información en el anuario y que quede como una fuente para el futuro. Porque, como estamos viendo, en el futuro volverá la enfermedad necesariamente, es una dinámica permanente. Tengo la necesidad de comenzar enmarcando el hacer, explicando, encontrando sentido a esa intervención de tantísimas personas, tanto hermanos de San Juan de Dios como colaboradores, incluso han dado su vida en determinados momentos de la enfermedad, y que uno se cuestiona ¿y por qué? Porque estas personas profesaron un voto de hospitalidad aun a riesgo de la propia vida, y cuando llegó el momento fueron capaces de ser fieles a esa profesión. Pues todo lo encontramos en el fundador carismático de la orden, en Juan de Dios, en San Juan de Dios, que afortunadamente fue un hombre que le tocó vivir la primera mitad del siglo XVI y afortunadamente no le tocó vivir ninguna epidemia. Afortunadamente no pasó por ahí, aunque no le faltaron escenarios de sufrimiento, escenarios de dolor a los que dio respuesta. Este momento no me da para glosar en demasía la figura del santo, pero a mí me gusta siempre abordar a Juan de Dios o definir a Juan de Dios en torno a dos expresiones. Una, la búsqueda del sentido de su vida, y otra, la acción de servicio. Juan de Dios es una persona que se pasa 3/4 partes de su vida buscando la voluntad de Dios, y que cuando encuentra su norte casualmente en Granada, comienza una actitud de servicio en la que no hay vuelta atrás. Juan de Dios vive una experiencia de dolor, de sufrimiento en su propia carne, y de ahí emerge esa actitud permanente de servicio y de entrega a los demás hasta dar incluso su propia vida. Juan de Dios es ese hombre carismático que aporta mucha novedad en el siglo XVI a la Iglesia, la novedad del servicio, la novedad de la entrega, y que genera un movimiento de hospitalidad, la hospitalidad de Juan de Dios, que lo convierte en un modelo inspirador. La hospitalidad de Juan de Dios, como vamos a ver rápidamente, es genuina, es particular y, entre otras cosas, es capaz de hacer vibrar a la gente, a muchísima gente que hoy sigue enganchándose al estilo de Juan de Dios desde el servicio. Y en él tenemos que buscar la explicación de todo lo que vamos a contar a continuación,
de toda esa entrega, como digo, incluso arriesgando y entregando la propia vida. La hospitalidad de Juan de Dios la definimos como una hospitalidad misericordiosa. Juan de Dios vive la experiencia de la misericordia de Dios y después de esa experiencia se vuelca dándose a los demás. Tiene una frase maravillosa Juan de Dios en una de sus cartas a la duquesa de César, que yo digo siempre que lo resume todo. Si considerásemos lo grande que es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien mientras pudiésemos. A ese convencimiento llega Juan de Dios después de un paso laborioso, después de hacer un camino para darse con sentido a los demás. Una hospitalidad solidaria, una hospitalidad que Juan de Dios crea abajándose desde esa kenosis y entregándose desde una diaconía. Una hospitalidad de comunión. Juan de Dios no fue en casa sola. Juan de Dios fue capaz de involucrar a la ciudad de Granada, de involucrar a tantísimos bienhechores con los que se iba encontrando y hacerlos partícipes de su dinámica hospitalaria. Una hospitalidad creativa, dando respuesta a los que no la encontraban. Una hospitalidad que nace desde la sensibilidad y que da respuesta sobre todo a un sector que está totalmente desprotegido en el siglo XVI. Una hospitalidad integral que aborda a la persona de modo integral, de modo holístico, en el cuerpo y en el alma, en los aspectos externos y en los aspectos internos. Una hospitalidad reconciliante, donde Dios es capaz de encontrar a las personas y propiciar en ellas la reconciliación, hasta el punto que su primer seguidor es Antón Martín, un hombre con una biografía de desaciertos tremenda y que después de esa experiencia reconciliante es capaz de exportar el modelo de hospitalidad juanderiana hasta Madrid, hasta la corte, y crear el Hospital de San Juan de Dios después de Granada en Madrid. Una hospitalidad generadora de voluntariado y de colaboradores, una hospitalidad que se hace general y una hospitalidad finalmente profética. Este movimiento de hospitalidad que es capaz de crear Juan de Dios en Granada en el siglo XVI no murió con él. Paradójicamente nace con más fuerza, de ahí que hablemos siempre de ese Juan de Dios fundador y carismático, hasta el punto que desde los primeros tiempos se le van a sumar seguidores, se le van a sumar continuadores, esos que conocemos como los primeros hermanos, y que van a continuar el carisma de Juan de Dios en el Hospital de Juan de Dios de Granada. Y aquí me quiero detener también para encontrar explicación a un modo de hacer las cosas desde la hospitalidad. Y concreto con el reglamento de un nuevo estilo de cuidar, las primitivas constituciones de la Orden de San Juan de Dios, que datan de 1585, que yo presumo de que tenemos el original en la casa de los Pisa, único, solo se conserva un ejemplar, y que sobre todo estoy empeñado en transmitir a toda la familia hospitalaria la actualidad de estas constituciones. No se pueden decir las cosas más claras en un documento normativo y no pueden ser de tantísima actualidad. La primera cuestión, el enfermo ocupa el centro de nuestro interés. Y dice uno de los títulos de las Constituciones, y pues el principal instituto de este hospital es la cura y regalo de los pobres de Jesucristo, encargamos al hermano mayor, sea manso, piadoso, caritativo con los pobres, se duela mucho de sus enfermedades y trabajos, no se disguste ni reciba pesadumbre de las importunidades de ellos, antes los regale y consuele con palabras amorosas. Cuando esto lo leemos, es lo que todos esperamos.
hoy, que nos atiendan, que nos escuchen, que nos traten de esta manera, aunque sea por el teléfono, porque no se puede tener una consulta presencial. Otro aspecto que abordan las primitivas constituciones de la institución de San Juan de Dios son la higiene como principio básico de cuidado. Cuando ahora nos invitan a mantener distancia, a lavarnos las manos, asearnos y tenerlo todo muy limpio, pues es que se nos había olvidado, porque ya en este documento se regula cómo hay que lavar al enfermo, cómo hay que sacar las inmundicias de las enfermerías para que no se contaminen y cómo hay que perfumar. Y se dice literalmente así, ¿no? Será con romero si no hubiera otra cosa mejor. O sea, se llega hasta el detalle de perfumar el lugar, el espacio donde se cuida. La especial atención al final de la vida, el ayudar a bien morir, que lo estamos viendo en estos momentos. Una de las principales dificultades por las que estamos pasando es que cuando enfermamos de COVID estamos muriendo solos, porque por cuestiones de contagio hay un momento en el que no podemos despedirnos. ¿Dónde ha quedado ese ayudar a bien morir? Asistiendo con ellos en aquel punto y trance riguroso de la muerte, ayudándoles a bien morir, repitiendo muchas veces el credo y esparciendo agua por la sala, leyéndoles las oraciones de bien morir y poniendo lumbre encendida en la sala. El poner luz en ese momento de tránsito. Buenas prácticas y excelencia en el cuidado. Se pide a los enfermeros que duerman en las salas para acudir con brevedad a las necesidades de los enfermos. Que no muera ninguno solo, que no se descobije, que no se caiga de la cama. Y eso es lo que hoy llamamos con un lenguaje actual y moderno buenas prácticas y excelencia en el cuidado. Y por último, entre otras muchas cosas que no nos da tiempo a abordarlo todo, la sacralización de la cura y el cuidado. Que yo pongo una barra o dos puntos y lo traduzco al lenguaje actual. Hoy en mi institución, en la orden hospitalaria, se habla permanentemente de la humanización del cuidado. Y desde el origen se sacralizó el cuidado. Por eso traigo esta imagen de una pintura que exponemos en el Museo de San Juan de Dios de Granada, donde San Juan de Dios está de rodillas lavándole los pies a un enfermo. Un enfermo es el mismo Cristo. Fíjense, es el icono del servicio, el icono de agacharse, de bajarse al nivel del otro, al nivel del que está pasándolo mal, del que es desvalido, del que necesita cuidado, y lavarle los enfermos. La sacralización del cuidado. Pues bien, con estas premisas de fondo, con esta manera de hacer de Juan de Dios, inspiradora, con esta reglamentación necesaria en los primeros tiempos, porque cuando se va Juan de Dios, cuando se va el creativo, permanentemente en la institución ha existido un problema, y es que se pierda lo verdaderamente identitario. A mí me gusta decir y referir y escribir que el carisma de San Juan de Dios es un tesoro que llevamos en una vasija de barro y que permanentemente tenemos el peligro de que se nos caiga la vasija y se nos pierda el tesoro. Por tanto, a lo largo de la historia, todo ha tratado de preservar y de transmitir esa manera de hacer, ese carisma de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. Como decía al inicio, la institución fundada por Juan de Dios ha vivido estrechamente vinculada a las necesidades de la sociedad de cada tiempo. Por tanto, cuando ha habido bonanza, la institución ha vivido bonanza. Y cuando ha habido problemas, cuando ha habido enfermedad, cuando ha habido hambruna,
pues no ha tenido más necesidad, no ha tenido más remedio que afrontarla con creatividad, con generosidad, con valentía, con heroicidad en muchos casos, sobre todo en otro tiempo en el que la deficitaria estructura sanitaria vigente hasta bien entrado el siglo XIX en España, en muchas ocasiones quedaba resuelta tan solo por los hospitales de San Juan de Dios. Esto es una evidencia en España, pero es un clamor en Andalucía. Era raro la ciudad grande, la capital, que no tuviera un hospital de San Juan de Dios. Y siempre desde esa doble dimensión, la sanitaria y la social. Y lo estamos viviendo en este tiempo. Aquí continuamente vemos un paralelo con lo que estamos viviendo en este momento. Y es que junto a una epidemia siempre iba aparejada una hambruna a la que también había que dar respuesta desde lo social. Y hoy lo estamos viendo. No hablamos de hambruna, hablamos de crisis económica, o también hablamos de las colas del hambre. Detrás de una epidemia, junto a una epidemia, siempre hemos vivido una época de hambruna. Como decía, la documentación con la que hemos trabajado para preparar este tema es muy fragmentaria, en ocasiones es anecdótica, es puntual, y por tanto para construir este relato tenemos que utilizar diferentes trozos rotos y dispersos para poner en pie este discurso, como decía al principio. Una de las dificultades con las que nos encontramos con nuestra documentación histórica que aborda estas cuestiones es la ligereza a la hora de hablar de la enfermedad en cuestión. Por ejemplo, pues casi todas las crisis de epidemia son crisis de peste. Si lo hacemos el cotejo con manuales de historia de la medicina, a veces no nos coincide, pero lo de menos es la titulación, el nombre científico de la enfermedad en este caso. Yo he querido ir un poquito más a la profundidad del asunto y esa es la manera de abordar esa crisis sanitaria, esa crisis social. El primer dato que podemos documentar en la orden hospitalaria como de posicionamiento frente a una necesidad sanitaria de este tipo, lo encontramos en 1580. Tengo que recordar que Juan de Dios muere en Granada en 1550, por tanto, 30 años después de morir el fundador, los primeros hermanos de San Juan de Dios están afrontando la epidemia de catarro que surge en España, y lo hacen desde la dinámica que se va a continuar a lo largo de todos los episodios que vamos a relatar. Es una dinámica de servicio, es una dinámica de entrega y es una dinámica en muchas ocasiones, desgraciadamente, de muerte. De muerte por estar asistiendo a los enfermos. Es un denominador común en todos los episodios que vamos a relatar a lo largo de la historia, la pérdida de efectivos de la orden hospitalaria. Es un denominador común el contagio y la muerte, con otro denominador común, que esta muerte se produce porque se está en la cabecera del enfermo. Muy importante. Y como veremos más adelante, el que no está en primera línea no sabe de lo que estamos hablando. En 1600 se produce la epidemia de peste en Jerez de la Frontera. En 1600 es un momento donde la orden hospitalaria podemos decir que está fuertemente constituida, ha superado la crisis de los inicios, cuenta con la bula Lice et Debito emitida por Pío V. La orden está ya presente en América, en muchísimas ciudades de España,
Y esa epidemia, por supuesto en Jerez de la Frontera, esa epidemia de peste para la historia de la institución es muy importante, porque aquí vamos a encontrar un actor principal que es Juan Grande, hoy San Juan Grande, patrón de la diócesis de Jerez de la Frontera. Un hombre de una capacidad de gestión extraordinaria, puesto que a él, hermano de San Juan de Dios, se le encargaría la reunificación de hospitales de toda la zona de Jerez de la Frontera, y que finalmente, asistiendo a los enfermos apestados, fallece en el año 1600. Retomar el relato de la muerte de Juan Grande, de San Juan Grande, es estremecedor, sobre todo porque, siendo un hombre tremendamente respetado por sus hermanos de comunidad, admirado por sus hermanos de comunidad, no pudieron ni enterrarlo personalmente. Tuvieron que atarlo con cuerdas y, manteniendo la distancia, trasladarlo hasta una fosa común y sepultarlo con cal. Fíjense lo que esta cuestión significaría de admiración hacia Juan Grande, de respeto hacia su figura, de un hombre que había profesado la hospitalidad, que la había vivido en primera persona y que había dado su vida. Hoy es un hermano de San Juan de Dios que está en los altares, que es santo, y es uno de los primeros que empieza a dar testimonio de su convencimiento hospitalario, entregando su propia vida. La peste en Gibraltar en 1618, propiciada por un movimiento de soldados, un movimiento militar, que va a producir un contagio importante y donde la orden también va a prestar sus servicios, con la muerte de 8 religiosos, de 8 hermanos de San Juan de Dios en este generoso servicio. La epidemia de tifus en Cádiz en 1636. Cádiz es una ciudad donde históricamente la orden hospitalaria ha tenido un hospital, ha tenido una presencia muy importante, pero del mismo modo Cádiz, por su ubicación, era un lugar de mucho trasiego, de mucha confluencia de gente, incluso de ultramar, y por tanto en Cádiz se ha asistido históricamente a todos los acontecimientos de peste y otras enfermedades contagiosas con la respuesta permanente de los hermanos de San Juan de Dios. Concretamente, en esta epidemia de tifus en 1636 tenemos documentado el fallecimiento, la muerte de 7 hermanos de la comunidad del Hospital de Cádiz. La epidemia de peste en Málaga en 1637. Y el caso de Málaga para la orden hospitalaria es muy interesante y es una experiencia que se va a replicar en otras zonas geográficas, si no en paralelo, a posteriori. Y es que tras declarar un brote de peste en esta ciudad, las autoridades civiles y sobre todo religiosas van a convocar, van a solicitar a los hermanos de San Juan de Dios que se hagan presentes en la ciudad para abordar y gestionar la estructura hospitalaria de ese momento. Eso, de esa manera, se va a invitar a los hermanos de San Juan de Dios en la peste de 1637 y de la misma manera en otro episodio de peste en 1677 nuevamente acudirán los hermanos de San Juan de Dios. En esta ocasión para quedarse en Málaga y para regentar el Hospital de San Juan de Dios de Málaga, que tenía una historia de hospital real. La reflexión que hacemos con estos movimientos es que después de conocer la excelencia en el cuidado, después de conocer la excelencia en la gestión y cuidado deben ir de la mano, se va a replicar el modo de solicitar nueva presencia de hermanos de San Juan de Dios, y los hermanos de San Juan de Dios llegan para después quedarse. En muchísimas ocasiones, en la mayoría, en estructuras hospitalarias que no estaban construidas por los hermanos de San Juan de Dios, sino que, por así decirlo, me permitís la expresión, quedaban heredadas, quedaban transferidas a los hermanos de San Juan de Dios.
la presencia de los hermanos de San Juan de Dios en esta época en Málaga, pues bueno, nos lleva a Málaga capital, a Vélez Málaga, a Ronda, a Marbella, a Antequera, y con ejemplos de estructuras hospitalarias muy provechosas para la población en ese momento. Tenemos una actuación ejemplar en Málaga en 1794 con la llegada de 4 buques de soldados al puerto que pretendían viajar desde Barcelona a Canarias. Se declara una enfermedad contagiosa en los buques y no tienen más remedio que atracar en el puerto de Málaga. El Hospital de San Juan de Dios se situaba justo enfrente del puerto y ante la negativa de las autoridades de la ciudad de Málaga a que desembarcaran los soldados por miedo al contagio de la población, los hermanos de modo heroico van a subir a los barcos y van a estar prestando asistencia durante 4 meses a estos enfermos, asistiéndoles en todo lo necesario hasta conseguir erradicar la enfermedad contagiosa que se había declarado en el barco. Estas actuaciones en esta fecha, estamos a finales del siglo XVIII, son de una ejemplaridad excepcional, que quedan marcadas en la ciudad, en este caso en la ciudad de Málaga. De ahí que entendamos el aprecio constante, permanente, tanto de las autoridades como del pueblo llano hacia los hermanos de San Juan de Dios, que están dando respuesta a la necesidad de la población. Tenemos otras epidemias de peste en Andalucía, en otras regiones, en 1648, esta concretamente que afectaría a Utrera, a Murcia, Orihuela, Córdoba, costó la vida de 114 hermanos de San Juan de Dios. Para estas estadísticas, en las que a veces uno desconfía, yo desconfío, porque la estadística actualmente, con los medios que tenemos, no nos cuadra, ya sabéis el desajuste que tenemos, y dice uno, bueno, ¿y la estadística de esta fecha? Entonces uno se la pone en cuestión y sigue trabajando uno. Y además, como don Manuel nos dice que no hay límite de folios, pues dice un hombre, pues aquí es donde realmente hay que aprovechar. Y entonces abordamos una tipología documental que tenemos en la orden hospitalaria interesantísima, de absoluto rigor, que es el necrologio. El necrologio es ese documento donde se van anotando constantemente las defunciones y el motivo de los hermanos profesos de la orden, al que le tenemos mucho aprecio en la Casa de los Pisas, porque llevamos los últimos 10 años haciéndonos cargo de cumplimentar el necrologio. Modestamente, somos los primeros que nos enteramos del fallecimiento de un hermano en la orden hospitalaria, porque nos remiten la información para que cumplimentemos este necrologio. Cuando echamos mano a este episodio de epidemia de peste en 1648 y somos capaces de puntear 114 hermanos de San Juan de Dios, nos podemos hacer una idea de la dimensión que tendría la enfermedad en aquel momento. La epidemia de vómito negro en Cádiz en 1730, la epidemia de peste en Ceuta y el Peñón de Gibraltar en 1753, y dice uno, pero bueno, ¿cómo están los hermanos de San Juan de Dios en la epidemia de Ceuta si nunca ha tenido la orden hospitalaria presencia en Ceuta? Pues aquí hay otra cuestión que quiero compartir con vosotros, y es que la vinculación que ha tenido la orden hospitalaria con los ejércitos a lo largo de la historia ha sido muy estrecha. Y la ciudad de Ceuta ha tenido siempre una presencia militar, por cuestiones estratégicas, muy importante, con lo cual el reclamo era permanente a los hermanos de San Juan de Dios para que acudieran a episodios de contagio, episodios de peste en la ciudad de Ceuta. En todo momento estamos insistiendo en la dimensión de la asistencia, del cuidado, pero también tenemos que hablar de la cura, del remedio.
en 1765, en el año 2007, el 13 de diciembre de 2007, la orden hospitalaria, se le concedió a la orden hospitalaria el premio Balmis que otorga la Sanidad Militar Española, en conmemoración del bicentenario de la expedición Balmis, que en el año 1803 lleva la vacuna de la viruela a las tierras de América. Y todo lo que ha pasado a la historia ha sido aquella expedición maravillosa del doctor Balmis, español, en los ejércitos de Carlos IV, que se hacen presentes en América y llevan aquella vacuna. Pero claro, cuando se nos convoca a esta jornada y empezamos a profundizar en esta cuestión a raíz del premio que se nos concedería en el año 2007, tenemos una documentación maravillosa que nos cuenta cómo Fray Pedro Manuel Chaparro, hermano de San Juan de Dios, destacó también por su lucha contra la viruela en su país natal, en Chile, y que fue testigo de primera mano de la expedición que de España llegó a aquellas tierras. De hecho, lo encontramos en Santiago de Chile, años antes de este descubrimiento de la vacuna, concretamente en 1765, tratando a las personas que padecen la viruela y, muy importante, haciendo un trabajo de prevención de la misma a través de la inoculación de las pústulas de los variolosos para prevenir la viruela, salvando de este modo muchas vidas. En el fondo es un precursor de lo que llegaría después con otra fórmula más perfecta, más científica, pero desde la intuición y desde la excelencia del cuidado ya se está anticipando Fray Pedro Manuel Chaparro. Y dice uno, cuando lee un artículo que apareció hace unos meses en ABC en la que se hablaba de los 5 destacados, ahora todo esto es novedad, Manuel, y todo esto en la prensa, ¿no? Y nos citan a Balmis y nos citan a un médico, Manuel Chaparro. Y dice uno, qué pena que no hayamos sabido contar que humildemente Manuel Chaparro era un hermano de San Juan de Dios. Bueno, mi superior provincial y general se pone muy contento cuando somos capaces de hacer aflorar toda esta información, ¿no? Pero en justicia tenemos que hacerlo con mucha humildad, pero poner en valor el trabajo de todos estos precursores del cuidado, de la curación en tiempos de dificultades. La epidemia de fiebre amarilla en 1800, que asoló España, Portugal e Italia, nuevamente el tifus en Ceuta en 1800, epidemia de tifus en el puerto de Santa María en 1819, la epidemia de cólera en 1832, y vamos sumando epidemias. Por tanto, la reflexión del inicio, los que no conocíamos la epidemia éramos nosotros, pero las epidemias habían existido toda la vida, ¿no? No me resisto a compartir con vosotros el testimonio que nos da la autoridad sanitaria de Medinasidonia en 1834. Es un texto muy ilustrativo de lo que ha sido la historia de la institución, la historia de servicio de los hermanos de San Juan de Dios. La Junta Municipal de Medinasidonia, que había confiado el cuidado y curación de los enfermos de cólera en 1834, atestiguó públicamente, mediante un documento de fecha 20 de octubre del 34, la actividad para consuelo de los enfermos de cólera, tributando a través de su alcalde mayor un vibrante elogio especialmente al superior. Y dice literalmente, porque despreciando el peligro eminente de sus vidas, se ha visto a estos perfectos imitadores de Juan de Dios velar incesantemente a la cabecera de los enfermos, preparar y darles con cariño las medicinas y alimentos, manejarlos en la cama con dulzura, limpiar sus inmundicias y darles con la más santa eficacia
todos los socorros. Dice uno, estamos en 1834 y se está reproduciendo literalmente el modo de cuidar que nos legó Juan de Dios, a pesar del paso de los años, del paso de los siglos. Cuando uno lee este testimonio sencillo, elocuente, a uno se le vienen a la cabeza las noticias que todos hemos visto en estos meses de malas prácticas en residencias, de cuidadores que se mofan de los asistidos, y dice uno, aquí está faltando esa manera de hacer, ese modo de cuidar, manejarlos en la cama con dulzura, limpiar las inmundicias y darles con la más santa eficacia todos los socorros. Sobre todo del prior, el alcalde admira y subraya con profunda edificación que además de dirigir el hospital de la Orden y asistir a los enfermos del barrio, se dedicó con gran impulso de caridad al lazareto. El lazareto sería un ifema, ¿no? Lo dispuso a sus expensas con tal aseo, esmero y profusión, cual no se vería en ninguna capital. Pero lo más notable y edificante fue ver la cama del superior entre la de los enfermos. Estamos replicando el modelo, estamos conservando y trasladando ese carisma que habíamos heredado de Juan de Dios. Con esta fidelidad al carisma recibido, en esta fecha estamos viviendo en la orden hospitalaria el peor momento por el que ha pasado la institución. Estamos en la antesala de los procesos desamortizadores de Mendizábal. Estamos asistiendo al momento de mayor debacle por el que pasa la orden. La estructura se desmorona. Sin embargo, la fidelidad al cuidado, vemos con estos testimonios, que se mantiene aun a riesgo de la propia vida. Vivimos como institución los procesos desamortizadores. Sabéis que la orden desapareció. Solo quedó una pequeña presencia en Sevilla, frente a la iglesia del Salvador, el hospital de San Juan de Dios. Y tuvieron que pasar 33 años, que aquí no los ventilamos en un suspiro, pero que serían pues, una generación que no conocía a los hermanos de San Juan de Dios en España, para asistir a la restauración de la orden hospitalaria de la mano de Benito Menni. Benito Menni es un hermano de San Juan de Dios italiano, de una capacidad extraordinaria. Hoy es santo, reconocido por la Iglesia Católica, y que entre tantísimo trabajo de poner en pie nuevamente a la orden hospitalaria, pues también se encontró con un momento de mucha dificultad en 1885 con uno de los brotes de cólera que asoló a España, ¿no? Cuando leemos los testimonios de aquella enfermedad es brutal, ¿no? Sobre todo cómo surgían y los síntomas que tenían, ¿no? Este hermano en aquel momento está gestionando el centro, el manicomio más grande de Europa, en Cienpozuelos, y ve que por el cólera se le mueren los enfermos, permitidme la expresión, a chorrillo. Enfermos psiquiátricos que no admiten muchas de las normas que hoy las autoridades sanitarias nos imponen. Un centro que sigue en pie hoy, que está prestando un servicio a más de 1000 usuarios en Cienpozuelos, en Madrid. Este hombre, este hermano de San Juan de Dios, promueve con el director médico del hospital, el doctor José Rodríguez González, la investigación de un fármaco que cure, no estamos hablando de la vacuna, sino de un remedio para la curación, que cure el cólera morbo. Comprueban en poco tiempo, después de las investigaciones, que aplicando el remedio que descubre el doctor José Rodríguez González,
se pasa de un 75% de defunciones a un 10%. Por tanto, el remedio es muy eficaz. En paralelo a este remedio, el doctor Jaime Ferran Clua está inventando la vacuna para el cólera en Barcelona, que por cierto pasó unas penalidades, las propias de la política, las propias de los celos, de las dificultades. Pero es que en paralelo al doctor Jaime Ferran está el hermano Benito Menni trasladando hermanos de San Juan de Dios a diferentes ciudades de Teruel, pueblos de Teruel, de Guadalajara, de Málaga, de Granada, y va enviando esos grupos de hermanos de San Juan de Dios que llevan el fármaco, que llevan la curación y que compatibilizan el cuidado con la curación. La demanda que tiene es tan grande que lo que idea es imprimir la fórmula con la manera de prepararla y la manera de administrarla, y donde no pueden llegar los hermanos, trasladar ese folleto, que lo tenemos en original en el archivo, con la fórmula química para preparar el remedio. Y también tuvo dificultades, también tuvo en Granada, por ejemplo, en la cuna de la orden, fue acusada la comunidad de hermanos de San Juan de Dios por las autoridades sanitarias del momento de que estaban haciéndole ver a la población que existía una enfermedad que no era tal. Y tienen que demostrarle a la autoridad en el propio hospital de San Rafael, de los hermanos de San Juan de Dios en Granada, que hay enfermos apestados, contagiados de cólera, y que con este medicamento se están curando. Pues de la misma manera, en estos artículos de prensa que estamos leyendo con fruición estos días, vemos que aparece el doctor Jaime Ferran Clua como inventor de la vacuna, y desconocemos que en paralelo los hermanos de San Juan de Dios estaban llevando el remedio a tantísimas ciudades de España. Por cierto, en Sevilla se ofreció el hermano Benito Menni a administrar este fármaco, y también en Barcelona, y fueron las únicas dos ciudades españolas donde las autoridades sanitarias prescindieron de la atención de los hermanos de San Juan de Dios. Fíjense el testimonio de un alcalde de un pueblo de Teruel que dice: invadida esta población por el cólera morbo, desde hace días se haya afligido este vecindario por no contar en primer término con los auxilios materiales necesarios. Nos consta que la más pequeña indicación que, atendida por usted para llevar con sus hermanos los consuelos y auxilios necesarios a las poblaciones epidemiadas, serán atendidas. Le suplicamos mande inmediatamente a esta villa 4 hermanos. Pues esta documentación, muy desconocida, tras vuestra invitación nos hemos visto obligados a transcribirla. Son 45 cartas de 45 alcaldes de distintos municipios de España, dando las gracias a los hermanos de San Juan de Dios por la actuación en la campaña anticolérica del cólera morbo. Bien, podríamos decir que estas son las epidemias del pasado, estas que habíamos leído en los libros, que nos habían contado, que hacemos un relato más o menos divertido de cómo acontecieron, donde relatamos sobre todo las heroicidades, pero las amenazas que parecían lejanas ya las vamos viendo próximas, ¿no? Y aquí he dedicado un apartado quizá un poquito más amplio, porque disponemos de más información, dedicada a dos cuestiones, a dos enfermedades, a dos epidemias, que son el SIDA y el ébola. El SIDA, y no me extiendo demasiado en él, fue una enfermedad muy importante que hoy afortunadamente hemos superado, que hizo estragos en África en su momento, que en España tuvo una repercusión muy importante también, con un alto porcentaje de contagio y de muerte, sobre todo en las personas jóvenes,
en los jóvenes. A mediados de la década de los 90, el SIDA era la principal causa de muerte entre la población española de los 25 a los 45 años, llegando a 6.000 muertes anuales. Pues bien, en torno a esta enfermedad, los hermanos de San Juan de Dios también dieron una respuesta. Y dieron una respuesta colegiada con las hermanas de la caridad. Estamos en un momento distinto, estamos en un momento con una mayor capacidad, con una mayor infraestructura y principalmente los hermanos de San Juan de Dios han asistido a enfermos de SIDA en España en nuestro centro de Barcelona, San Joan de Déu Servicios Sociales, y en un centro en Málaga, donde residían los enfermos terminales durante esta época. Esta fue una de esas enfermedades de las que no quisimos saber, por connotaciones de tipo sexual, de drogodependencia, pero quiero referir y quiero documentar, y así lo hago en el texto que se publicará en el anuario, con detalle el servicio y la presencia de los hermanos de San Juan de Dios en esta cuestión. Abordar el tema del ébola, pues ¿qué os voy a contar si todo lo tenemos tan fresco, verdad? Hombre, gestionando la epidemia del ébola fue como tuvimos nuestro primer contacto con el doctor Simón. Lo que pasa es que ya ahora sí, ya lo tratamos de tú a tú, pero lo descubrimos con la gestión del ébola. Como sabéis, el ébola logró levantar ríos de tinta, días de telediarios, por aquellos misioneros que venían en aviones medicalizados desde América y nos los traían al centro de España, a Madrid, y nos los ingresaban en una planta exclusiva del Carlos III. Pues bien, aquellos misioneros, el hermano Miguel Pajares y el hermano Manuel, eran hermanos de San Juan de Dios, el hermano Miguel sacerdote, enfermero, y el hermano Manuel cirujano. Dos hombres entregados, con una vocación hospitalaria misionera desde su noviciado y entregados al servicio. Hay que recordar que también murieron otros tantos hermanos de San Juan de Dios, nativos, africanos, hermanos de color, que yo tuve la suerte, para mí es una suerte de haberlos conocido, de haberlos tratado a todos, y que se contagiaron en el ejercicio de la hospitalidad. En aquellos días, en aquel verano del año 2014, con aquella tensión mediática que vivimos, a mí me preguntaba mi entorno, ¿no? Y yo solo tenía una respuesta. Y es que yo no me había contagiado de ébola, pero es porque no estaba allí donde había ébola. Los que se contagiaron de ébola es porque estaban con los enfermos de ébola. Y esa es la heroicidad, y esa es la actualización de ese parrafito inicial que leíamos de las constituciones de la orden. ¿Imaginaron aquellos hermanos en el siglo XXI, cuando profesaron sus votos religiosos a título de hospitalidad, que sus vidas iban a correr peligro y que iban a morir en el ejercicio de la hospitalidad? Pues difícilmente, ¿verdad? Bueno, pues entre uno de los documentos que quiero recuperar y que agradezco que podamos publicar y dejar constancia en el anuario, Manuel, José Leonardo, es el texto del locutor Fernando Ónega en una de las mañanas de aquellos días, que aunque vamos regular de tiempo me tenéis que permitir que lo rememore, y que decía así: muy buenas noches, Alsina. Quiero enviar esta carta a la última víctima española del ébola, a don Manuel García Viejo, un hombre que un día salió de su pueblo de León, no sé si como médico, no sé si como misionero, tampoco sé cuál era el orden de sus vocaciones, médico de almas y médico de cuerpos en todo caso. Solo sé, don Manuel, que hay una especie de personas que no parecen de este mundo,
Son ustedes los cooperantes que se marchan a extraños países a ayudar a gentes que no conocen. Son ustedes los médicos que cambian una plácida vida en países de bienestar por un trabajo anónimo en países de riego. Son ustedes los maestros y maestras que quieren alfabetizar el mundo, y son ustedes los misioneros que van a predicar la palabra de Cristo. Y para ello abandonan familias y comunidades y se enfrentan a secuestros, guerras, y ahora se enfrentan a ese enemigo despiadado que se llama ébola. Y caen en su garra, como cayó usted, don Manuel García Viejo. Y hay algo que me impresionó más que su enfermedad: su deseo de volver a Sierra Leona en caso de que pudiese ser curado. Hizo de aquella gente su familia, hizo su hogar de aquellos lugares castigados por el hambre, mortificados por la sed y la falta de medicina, pobres de toda pobreza, enfermos que las familias ocultan, pasto de cualquier epidemia que se pueda presentar. Ustedes son el hospital que muchas veces se reduce a sus brazos, y usted, don Manuel, será por mucho tiempo el ejemplo de todos esos servidores públicos que solo como héroes puedo calificar. Y terminaba: yo quiero coger su nombre y mostrarlo a las generaciones futuras para decirles que no todo ha sido sucio en este tiempo, que hubo y hay gentes como usted que pasaron por este mundo haciendo solo el bien, que arriesgaron sus vidas por salvar otras vidas, que fueron generosos, que fueron sencillamente buenos. Por eso me preocupo de ensalzarlo y le pido perdón, médico misionero. Le estoy llamando don Manuel y creo que debería llamarle San Manuel. Son estos testimonios que van construyendo historia y que después de todo el relato mediático y toda la discusión y toda la preocupación porque hubo que sacrificar a un perro, pues hay alguien que pone en valor el trabajo, el testimonio, la entrega desde, insisto, el carisma de la hospitalidad. Tampoco me resisto a que podamos publicar los titulares de prensa, las primeras páginas de cómo se gestionó esta cuestión en una sociedad del siglo XXI que tenía miedo a que el ébola nos infectara, sin saber que nos esperaba el coronavirus. Como consecuencia de esta crisis social, sanitaria, como consecuencia, como testimonio de estos misioneros que los vimos en televisión en aviones medicalizados, sabéis que a la Orden Hospitalaria en el año 2015 se le concedió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Pero es muy interesante que yo comparta con vosotros esta tarde que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia de 2015 no era por una acción puntual, sino por 500 años de servicio desinteresado a la población más vulnerable del mundo. Retomo 4 líneas de las palabras del rey Felipe VI, dedicadas en el Teatro Campo Amor a los hermanos de San Juan de Dios. Todos vosotros sois un verdadero orgullo para España. En esta tarea la Orden Hospitalaria es ejemplar. Los hospitalarios que conocen muy de cerca el dolor humano desempeñan una labor abnegada, pero inherente a su razón de ser, a su fe, a su sentido del deber. Por eso, además, su ejemplo, sublime de compasión y de caridad, de generosidad y alegría, es una llamada de alerta constante para todos nosotros. Cuando con su obra dan testimonio de vida verdadera, sabemos que sin su entrega, sin su misericordia, todos estaríamos un poco más solos, un poco más desprotegidos. Les damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones por esa labor humilde y grande al mismo tiempo. Para que esto no parezca tan dramático, deciros que el Premio Princesa de Asturias lo tenemos expuesto en el Museo de San Juan de Dios y una anécdota rápida. Al día siguiente de la entrega de los premios me llamó mi superior provincial, que él sabe que yo soy muy celoso para estas cosas, y me dijo que tengo el Princesa de Asturias en la mano. ¿Tú trabajas mañana domingo? Digo, hombre, los domingos son los días que más trabajo yo, claro que te espero en el museo.
y se desplazó nuestro superior provincial con el premio Princesa de Asturias para depositarlo en la Casa de los Pisa como depósito de la memoria, por lo que supone este reconocimiento después de 500 años de fidelidad al carisma recibido de Juan de Dios. De la actual pandemia COVID-19 no me extiendo, solo deciros que la principal fuente de información con la que trabajamos y con la que yo he contado son las cartas circulares de nuestro superior general. Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una enfermedad que ha llegado a todos los rincones del mundo y donde en todos los rincones del mundo en este momento la orden hospitalaria, los hermanos de San Juan de Dios y sus colaboradores están nuevamente actualizando el carisma de la hospitalidad. Deciros que en esa estadística en la que nos refugiamos, porque la estadística al final no dejan de ser números, os puedo decir que hay 82 hermanos de San Juan de Dios a fecha del mes pasado que se han contagiado, de los cuales hay 7 fallecidos. Tenemos contabilizados 3, afortunadamente solamente 3 colaboradores, y los fallecidos que se están atendiendo en los hospitales de San Juan de Dios pues ya se calculan por miles. Me encantaría poder detenerme en algunos aspectos, pero bueno, tenemos la suerte de poderlo leer con más calma en el anuario, sobre todo cómo a lo largo de estas cartas circulares el superior general vuelve a retomar esos pilares, esos valores principales de la institución hospitalaria y los hace actuales, los hace presentes como si se hubieran escrito esta mañana y vienen transmitiéndose de generación en generación desde hace 500 años. Es muy interesante una de sus cartas circulares, la que emitió el 13 de noviembre, donde insta a todos los hermanos de San Juan de Dios y a todos los colaboradores a que se ocupen de la soledad por la que están pasando los enfermos de COVID. Consciente de la dificultad de la enfermedad, pero consciente del daño que está haciendo esa soledad en la que se ven inmersos las personas que enferman de COVID. Y cuando uno lee este testimonio, cuando uno lee este texto de las circulares, a uno le viene a la memoria ese texto de las primeras constituciones, en las que se invitaba a ayudar a bien morir, a acompañar a la persona en los últimos instantes de su vida. Yo quiero terminar con una diapositiva que la he titulado "Para terminar o para seguir o para continuar", porque desgraciadamente ya estamos viendo que la enfermedad, no terminaremos con la enfermedad continuará. Y tomo este texto prestado de una de las circulares del hermano superior general, que nos dice literalmente: la pandemia es una emergencia, por tanto para nosotros es un momento de emergencia carismática para dar lo mejor de nosotros mismos al servicio de los enfermos en esta difícil situación. Dicho de otro modo, es la hora de la hospitalidad, la hora de salir a asistir, a cuidar, a acompañar, ofrecer, dar todo por amor a Dios y por amor a los enfermos. Nuevamente, y después de casi 500 años, el mensaje de la orden, los principios fundamentales de la orden son los mismos. Son la entrega, el servicio heredado de Juan de Dios a esa población, a esos prójimos más necesitados. Voy a terminar con un sentimiento, y es que he preparado este trabajo con mucha modestia, con mucha humildad, pero también con mucho sentimiento, porque a medida que iba escribiendo este texto he asistido al contagio
al ingreso y a las dificultades por las que ha pasado alguien al que quiero mucho y con el que trabajo diariamente, que es el superior de los hermanos de San Juan de Dios en Granada, que con su permiso puedo contar que ha estado 50 días ingresado en la UCI. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer la historia y de vivirlo en el presente, es cuando verdaderamente uno se cree esta historia. Una historia de enfermedad, pero que afortunadamente es una historia de esperanza, porque hay muchísima gente que hoy sigue actualizando el carisma de San Juan de Dios y que se siguen contagiando, entregando su vida, porque están ahí, porque están en la cabecera del enfermo. Con este sentimiento quiero terminar. Muchísimas gracias y un placer haber podido compartir esta tarde con vosotros. Bueno, pues nos hemos quedado sin palabras. Después de esta excelente ponencia, de este testimonio de solidaridad, de entrega de los hermanos de San Juan de Dios, solamente agradecer a Dios que haya suscitado personas de esta categoría, que han escrito sin duda una de las mejores páginas de la historia de la Iglesia, no solo en Andalucía, sino en todo el mundo. Muchas gracias por esa claridad en la exposición, por resaltar el carisma de San Juan de Dios y sobre todo por esa postura ante el ébola que a mí me ha llegado fundamentalmente al corazón. Y recuerdo perfectamente a Manuel cuando hablaba de Sierra Leona. Muchísimas gracias. Como tú muy bien nos dices, eso irá en el anuario, que ya está deseando de recibir las páginas, porque además serán las primeras páginas. Muchas gracias también a todos los que nos han escuchado, a todas las personas que nos han seguido, y desearos pues, bueno, una feliz noche y sobre todo un recuerdo especial por aquellas personas que mueren en soledad y por todos los enfermos. Muchas gracias por tu ponencia y bueno, que descanse todas las personas y acordémonos hoy de una forma especial de estas personas que sufren tanto. Pues nada, muy buenas noches.